Bienvenidos a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispano. Sesión número 9. Identidad, cultura interdisciplinar e interculturalidad. Stephen Rostin es director de investigación del CNRS, el Centre National de Recherche Scientifique, Francia. Estudió arqueología en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Después de los primeros contactos con la arqueología del Nuevo Mundo en Teotihuacán, México, y en el sitio maya de Chaguite, Guatemala, centró su investigación en las tierras bajas de la Amazonía y el Caribe. Trabajó como arqueólogo en la Guayana francesa desde 1985 hasta que recibió su doctorado en 1994. El tema de su disertación doctoral fue la ocupación de los primeros amerindios en la costa de Guayana. De 1994 a 1996 fue codirector del proyecto arqueológico Tanqui Flip en Aruba, que condujo a la publicación de una gran monografía. Entre 1996 y 2001 vivió en Ecuador, donde fue codirector del proyecto arqueológico Sangay Upano y director del proyecto Río Blanco. En los últimos 10 años ha estado a cargo del proyecto interdisciplinario en la costa de las Guayanas. En el 2008 recibió el premio París de Clio para proyectos franceses en el extranjero. Pascal Mogne enseña el arte precolombino desde el 2001 en la Escuela del Louvre de París. Es el director de la colección en la editorial parisina Gingot. Está asociado a las instituciones siguientes, miembro de la Unidad Arqueología des Amériques, ARCHAM, UMR 8096, CNRS, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Miembro de la Unidad Arqueología et Sciences de l'Antiquité, Ars SCRN, UMR, CNRS, Université Paris-Sorbonne. Miembro del GEMESO, un Groupe d'études mesoaméricaines, EFE Paris. Miembro asesor de BICOA, Base Intercultural Comunidad de las Américas. Es historiador del arte y arqueólogo. Doctor de la Universidad de París I, Pascal Mogne, se ha dedicado al estudio de la evolución de la imagen europea de las Américas desde hace 5 siglos. Y al estudio de las colecciones americanistas de Francia. Es experto en la plumaria y en el conocimiento de la falsificación de piezas precolombinas. Ha colaborado en la creación del Musée de Quai Branly, 1998-2000, y ha conducido a la Comisión Consultativa de las Excavaciones del Ministerio de Asuntos Extranjeros, presentando el estado de la arqueología francesa en el extranjero. Pilar Viviente, María Pilar Viviente Solé, es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Es una artista interdisciplinar, artista visual, pianista y escritora, que pertenece a la llamada generación reflexiva que se dio a conocer en España a finales de los 80, principios de los 90. Galardonada con el Premio Nacional de Terminación de Estudios, 1987, y con la beca FPI de formación de profesorado y personal investigador, 1988-1992, es doctora por la Universidad de Barcelona, 1993, y miembro de INSEA UNESCO, the International Society of Education Through Art. Es editor, colaborador de la revista mensual Socialist Factor desde 2015, desde el 2021 es editor general, artes y diseño de la revista de estudios interdisciplinarios de la IACLCS, International Association of Comparative Literature, Society and Culture, así como miembro de la junta directiva de la misma IASCLC Research Council y desde el 2002 secretaria general. Ramón Abajo, presidente del Bellum Page, página de Vitela. Estudio de caligrafía y manuscritos iluminados. Es un investigador independiente con más de 40 años de experiencia en la técnica del papel y manuscritos antiguos. Ha escrito un libro sobre la dislexia y cómo el arte contribuye al desarrollo de las personas. Recibió el premio a la excelencia investigadora por su proyecto, el patrimonio del NICAM
Mopúa, Investigación y Arte. A través de este reconocimiento, ejemplifica su compromiso con la literatura hispana durante su trayectoria en el estudio de caligrafía y libros iluminados de la página de Vitela. Los dejamos con las presentaciones de la sesión número 9, Identidad, Cultura Interdisciplinar e Interculturalidad. Bonjour, me llamo Stephen Rostin, soy arqueólogo y trabajo en la Amazonía y estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y tengo unos casi 40 años de arqueología en la Amazonía, en varios países. Y hoy quisiera presentar lo que sabemos, pero un sobrevuelo de lo que sabemos sobre la Amazonía ecuatoriana, la alta Amazonía en general, y de los últimos avances de la investigación. Porque muchos de los países andinos y amazónicos de la cordillera de los Andes muchas veces no conocen muy bien el pasado de su Amazonía, conocen bien lo de la costa, lo de la sierra, y la Amazonía es un poquito el hijo olvidado de esa historia. Y voy a concentrarme sobre un país central que es Ecuador, donde he trabajado unos 10 años sobre varios sitios de la Amazonía. En general, como le he dicho, en los países andinos se ve la Amazonía con un poquito de arrogancia, pero no es nuevo. Eso empezó a la época de los incas, que veían a los habitantes de la selva como salvajes. Nunca pudieron invadir esa selva. Trataron en varias oportunidades de conquistar la Amazonía, pero siempre perdieron la guerra contra los habitantes, que sea en Ecuador, que sea en Bolivia. Sabemos de estas batallas amerindias. Y cuando llegaron los españoles, vemos un poquito el mismo modelo de pensamiento, que la cultura está en los Andes y no tanto en la selva. Hasta ese muy famoso mapa de Guamantoma de Ayala en Perú, que representa a la Amazonía de manera muy salvaje, con animales fantásticos como sirenas, como salvajes, con monstruos. Es la visión que tenían la gente en el siglo XV y el siglo XVI. Y finalmente esa visión no ha cambiado tanto, porque hoy en día todavía se ve esa manera de estimación de los habitantes de la Amazonía. Esa es una camiseta que se estaba lavando hace 4 años en Quito, Ecuador, donde los indígenas están representados de manera muy salvaje y sobre todo con una cola como cualquier animal. Y ese racismo impide a muchos de entender la realidad de esta selva. Para mucha gente, la civilización estaba solamente en los Andes, en la montaña, donde había los incas cuando llegaron los españoles. En realidad, los incas tenían muy poco tiempo de ocupación de toda la montaña, y antes de ellos hubo varias civilizaciones. Conocemos también las civilizaciones de la costa, y las de la selva están solamente olvidadas por varias razones, y razones también científicas.
porque cuando se hizo se crearon la manera de estudiar a las poblaciones nativas de América Latina. En los años 20, 30, un antropólogo norteamericano, Julian Stewart, publicó 6 libros que eran manuales de los indígenas de América Latina. Y cada manual tenía una presentación diferente dependiendo de la ubicación de estas poblaciones. Y esa visión ha quedado durante años en el espíritu de los investigadores. Era muy interesante porque según esa visión, la geografía decidía de la cultura. Es decir, que la gente que vivía en un medio ambiente favorable tenía más posibilidades de desarrollarse, de llegar al nivel de Estado, al nivel superior, entre comillas. Los otros que vivían en medio ambiente difíciles quedaban a un nivel bajo de civilización. Y cada de esos libros habla de un medio ambiente y de un tipo de cultura. Arriba, por supuesto, a la cima de los Andes, había los incas, que eran un estado, un imperio, que sabían de guerra, que sabían de edificios, de piedra, que eran muy, muy avanzados, vestidos con lindos trajes que eran casi como los blancos. Eran a la cima de la civilización latinoamericana. Cuando se bajaba de algunos miles de metros, se llegaba a las colinas y montañas de Colombia, a las Antillas, y ahí no eran estados, pero eran jefaturas. La gente era todavía civilizada según los criterios norteamericanos. Tenían un poquito más de ropa, por supuesto, por el calor, y es muy interesante de ver que bajando el nivel cultural de las civilizaciones, se bajaba también la cantidad de ropa. Siguiendo, bajando todavía más, casi a los 200, 300 metros de altura, había en la Amazonía tribus, no eran estados, no eran jefaturas, pero solamente tribus casi salvajes de la selva tropical con muy poca ropa. Y bajando al nivel del mar, como en la punta del cono sur de América Latina, estaban totalmente desnudos y casi sin cultura, eran clanes, lejos de la civilización, casi animales, ¿no? Para esa clasificación. Esa clasificación, a pesar que sea muy racista y muy inacceptable, funcionó muy bien durante 50 años y todos los investigadores seguían este tipo de clasificación. Y llegó a clasificar a los habitantes de la Amazonía según un concepto de la cultura de la selva tropical, que eran estos tribus que vivían en seminomadismo en la selva, en pequeños pueblos que hacían cocinar la yuca o el pescado de una cierta manera, que vivían con hamacas, con cerbatana. Bueno, había todos estos criterios, pero criterios que decían también que no habían alcanzado al nivel de civilización. Y ese tipo de visión fue adoptado por la primera investigadora arqueóloga de la Amazonía, podemos decir casi la primera que empezó, digamos, una investigación científica que se llamaba Betty Meggers, que empezó en los años
40 a estudiar la Amazonía. Primero en Brasil, pero vino también en Guyana y vino también en Ecuador. Y después hizo casi una escuela de todos los investigadores nacionales de América Latina. Ella seguía este determinismo ambiental con la idea de difusionismo, que la cultura había nacido en los Andes y después se fue por todas partes para adaptarse a algunos medios como Mesoamérica y también algunas partes de las tierras bajas orientales de América Latina, pero nunca en la Amazonía. Hasta que vino otro arqueólogo, Donald Lathrop, que vino a contestar esta visión muy reductiva de la población amazónica y pensando todo lo contrario, que la civilización no venía de afuera, pero del centro de la Amazonía. Y se ve muy bien en los dos libros que cada uno publicó el mismo año, en 90-70, la visión de Meggers con un chamán guerrero salvaje con mala mirada, y la de Donald Lathrop con una mujer con lindas joyas y otra mirada, ¿no? La idea que en los años 80 llegó a una idea que finalmente la Amazonía era tierra de gente de poco, que tenían pocas cosas y que vivían siempre buscando comida, buscando lugar para vivir, y que estaban mal adaptados a esa selva. En realidad, la investigación ha mostrado que la Amazonía no era dependiendo de los avances culturales de las tierras altas, pero tuvo muchos fogones de creación, de domesticación y de invento. Aquí se puede ver que primero los sitios paleolíticos son numerosos, porque la gente llegó en la Amazonía a la misma época que en los Andes, y también hubo algunos fogones de invento de la cerámica. La primera cerámica de las Américas viene de la Amazonía y no de la costa del Ecuador. 1500 años de la costa de Ecuador o de Colombia habían inventado la cerámica cerca de Santarém, en el Bajo Amazonas. Y también se habla mucho de la domesticación de plantas en el mundo, y muchas veces son 2, 3 plantas que están domesticadas. En la Amazonía somos a más de 100 plantas domesticadas localmente en varios lugares. Y 40% de las plantas hoy en día consumidas en las Américas fueron domesticadas en la Amazonía. Y son una variedad, por supuesto, tropical, y los indígenas domesticaron, pero también favorecieron la difusión de esas plantas. Y los campeones de esa difusión son los niños, porque los niños están comiendo siempre frutas en los jardines de los pueblos y botan las pepas alrededor del pueblo, y al final se cambia la vegetación local, y este cambio se queda durante siglos, y los arqueólogos y los botánicos pueden ver estas variaciones de vegetación y saber que hubo un pueblo indígena en algunos lugares. De innovación, lo he dicho, hay las plantas, hay por supuesto los primeros pueblos y la cerámica, que son inventos puros amazónicos. Y puedo dar otros como el hamaca, la cerbatana y muchos otros. Así que la
la manera de ver la Amazonía se equivoca pensando que son gente que sobreviven, son gente en realidad que viven muy bien. Pero volvemos a Ecuador y hay que pensar no en la supremacía de los Andes sobre la Amazonía, pero más bien como con dos mundos que están en complementariedad desde hace muchos siglos. Por ejemplo, bueno, es difícil de pasar del uno al otro, pero conocemos bastante algunos caminos de conexión entre las tierras altas y las tierras bajas que existen desde antes de la conquista española. Estos caminos tienen raíces precolombinas muy profundas. Por ejemplo, he trabajado en el Pastaza, cerca de Puyo, y hay un corredor que baja desde, podemos ver a la izquierda, desde el volcán Tungurahua hasta la planicie del Amazonas en un corredor estrecho, pero más fácil para bajar, donde se puede ver que empieza este corredor en forma de V pequeño y se acaba en U y en una planicie que llega en la Amazonía. Desde siempre estos caminos fueron utilizados por los precolombinos, los coloniales y la gente actual, a pesar que pueden ser bastante peligrosos. Hay siempre cada año accidentes muy fuertes en estas bajadas, porque bajamos de 3.000 metros hasta 600.000 metros de altitud. De estos caminos encontramos en la arqueología algunos vestigios. En la selva son los famosos curuncos, que son estos caminos cavados adentro de la vegetación, que son bastante comunes, sobre todo al norte de Quito, y que bajan hasta la costa, pero van también en la Amazonía. Y en la Amazonía misma hay en el Valle del Lupano hemos encontrado rutas que son muy grandes, que tienen 20 metros hasta 20 metros de ancho y 8 metros de profundidad, y que corren en el paisaje para conectar antiguos pueblos. Y estas conexiones estaban importantes para los intercambios. Había fuertes intercambios entre la sierra y la selva. Los de los Andes vendían concha, coca, tela obsidiana y varios productos que no se encontraban en la selva. Y los de la selva vendían cerámica, plantas, plumas, cosas que no se encontraban en los Andes. Hay este concepto, yo hablé bastante de la Amazonía, pero en realidad hay que pensar que la Amazonía no es es una mosaica de paisajes y de cultura. Y podemos separar varias Amazonías en este continente. Y la Alta Amazonía tiene una particularidad que se diferencia de las vecinas. Primero, la yuca amarga domina en la Baja Amazonía, mientras en la Alta Amazonía se consume más la yuca dulce. Y también hay particularidades muy especiales a la Alta Amazonía, básicamente Perú y Ecuador, como por ejemplo el alto consumo de maíz hoy en día, la deformación de los cráneos, las zanzas, las cabezas reducidas de los enemigos, el uso del oro, que no existe en la Amazonía, la Baja Amazonía. Bueno, varias características que hacen como un lugar, un territorio diferente de los otros. Y también tiene una alta diversidad humana en esta región.
hay más, en la Amazonía en general hay más de 300 idiomas, y hablo de idiomas, no dialectos, que se hablan hoy en día todavía. Y se puede ver esta diversidad cultural, lingüística, también en la Alta Amazonía. La arqueología, finalmente, que sea en Perú o en Ecuador, la arqueología amazónica conoció bastante momentos difíciles. En el Perú empezó la TRAP a trabajar en los años 60, pero en los 80 vino el Sendero Luminoso y casi se acabó la investigación arqueológica en la Amazonía peruana. Ahora vuelve poco a poco, pero la gente trabaja más fácilmente sobre los sitios monumentales de los Andes. En la Amazonía ecuatoriana empezó básicamente con el Padre Porras en los años 80, y después hasta los años 2000 hubo un atraso, y en los años 2000 empezaron la arqueología de contrato con el boom petrolero en la Amazonía, y finalmente hubo dos épocas con proyectos grandes internacionales en los 90 y en los años 2010. Organicé algunas excavaciones que se dicen por decapado de área grande, que sea en el Pastaza o en el Lúpano, para entender el pasado de manera más fina que solamente un hueco de 1 metro por 1 metro. En el medio Pastaza, por ejemplo, estamos al pie del volcán Tungurahua, que desde 2000 está muy activo, y podemos ver en los sitios arqueológicos los efectos de estas erupciones fuertes que están muy cercanas al pie de los Andes. Por ejemplo, hemos encontrado la casa más antigua conocida hasta hoy en la Amazonía, que es muy parecida a las casas actuales en dimensiones, en mapa, pero es realmente en el Valle del Lúpano que hemos visto las cosas más impactantes. Es un valle extraño porque está paralelo a los Andes y no perpendicular como se puede pensar generalmente. Y la característica mayor de este valle es también tener un volcán muy activo que se llama el Sangay, y pueden ver aquí una erupción que tuvo lugar hace unos muy pocos días. Este volcán es uno de los volcanes más activos del mundo. Y el valle mismo tiene unos 20 kilómetros de ancho y son terrazas muy altas que alcanzan hasta 100 metros de altura, donde se ve algunos montículos artificiales de tierra que están organizados según un modelo cuadrado con una plaza baja en el centro y a veces un montículo central. Son montículos bastante grandes, pueden alcanzar hasta más de 150 metros de largo, hasta 8 metros de altura. Son realmente terraplenes muy fuertes. Es realmente monumentalidad, pero monumentalidad no de piedra, sino de tierra. Aquí se pueden ver algunas organizaciones de estos sitios y un mapa del sitio que excavé, de uno de los sitios que excavé, que se llama Sangay, que es uno de los más grandes sitios del Lúpano, porque hay varios sitios y todos pueden ver aquí algunas carreteras, rutas cavadas que conectan todos los sitios sobre kilómetros. Es toda una red urbanizada que se encuentra en el Valle del Lúpano y que tiene más de 2.300 años de antigüedad.
Para una comparación rápida, a la derecha se puede ver el sitio de Shanghái y a la izquierda un sitio maya de Guatemala, de México, perdón. Y pueden ver que el tamaño de la extensión de esos sitios son muy comparables y que la Amazonía no es más salvajes que México. Y para acabar con una sonrisa, no se puede no hablar de las zonas polícromas antropomorfas del río Napo, que son muy famosas por esa belleza, porque son piezas muy elaboradas, donde se ponían los huesos de los muertos y que ocuparon este valle de Lupano a partir del siglo 1000 adelante. Y probablemente esa gente encontró los primeros españoles, sobre todo la expedición de Orellana que bajó el Napo, encontraron los primeros españoles visitando, conquistando la Amazonía. Se encontró esas cosas muy excepcionales en la Amazonía, como este cráneo pintado, es decir, que depositaban el cuerpo en la tierra y lo sacaban para ponerlo en las zonas, y aquí se pueden ver algunos motivos negros sobre este cráneo Napo. Y con eso quería solamente hacer un sobrevuelo muy rápido de de algunas cositas que sabemos sobre el pasado de esta Amazonía ecuatoriana. Gracias. No son originales, pero no son tampoco, no son originales, pero son auténticas. Eso es el problema de la relación entre falso y verdadero, que no es sencillo. Entre las dos extremidades hay todo un conjunto de objetos, copias, pastiches, repetición y muchas otras cosas. La cosa es mucho más compleja que la gente la vea habitualmente. Podemos decir que la creación del verdadero falso, si puedo emplear esta palabra, aparece en el principio del siglo XIX, por lo que es de América Latina claramente, no hablo del resto del mundo. Y en México, por lo que es lo que conozco más bien, en México, en el distrito, en el barrio de Tlatelolco, que era un barrio indio y pobre del norte de la Ciudad de México, apareció en los 20 del siglo XIX una producción muy particular de cerámica generalmente, que invadió a las colecciones privadas y luego a los museos. Con el desarrollo de la capital, los artesanos tuvieron la obligación de salir y se refugiaron en el gran sitio arqueológico de Teotihuacán, a 50 kilómetros al norte de la capital, y allá hicieron crearon nuevos talleres, y podemos ver que las dos otras piezas son puras producciones de la segunda mitad del siglo XIX, y tenemos aquí un ejemplo de la manera con la cual la gente vea al original. Es decir, que el falso es el niño de su tiempo. Las cosas aquí son feas, porque en la segunda mitad del siglo XIX, el mundo occidental, que sea americano o europeo, y también las élites de México y de los otros países de América Latina, tenían una visión negativa del mundo indio y indígena. Por eso,
esas piezas reflejan el gusto, son feas. Eso es muy interesante de ver que el falso corresponde a la idea que tenemos a cada época de una producción que se quiere antigua. Tenemos aquí también un otro tipo de producción muy interesante. Todos conocemos las aventuras de un arqueólogo del cine que tiene métodos un poco particulares. Yo soy arqueólogo y sé que no se hace exactamente así, las excavaciones poco importan. Y en esta historia aparece un tipo de producción que son los graneos de cristal de roca. En realidad, esos graneos son conocidos desde mucho tiempo. Ahí alrededor de ellos leyendas saben que se rodean. Y tenemos en realidad una aparición durante la segunda mitad del siglo XIX y podemos considerar que hay dos clases de cráneos así, los grandes, como 15-20, no son 12 como se dice, pero sino 15 o 20, que tienen un tamaño natural generalmente, y los chicos cuyo nombre no se conoce y que tienen como 3, 4, 5 centímetros de tamaño. Casi todos los chicos y unos de los grandes tienen un hueco así vertical, que se consideró que fue la huella del palo en los cuales los cráneos de los verdaderos sacrificados aztecos eran expuestos en esos zompantli, que son así plataformas donde los cráneos eran expuestos. Esas cosas, cuando aparecieron en el siglo XIX, eran la mera representación de la morbididad del mundo azteca con sus innumerables sacrificios humanos. Y por eso tuvieron un éxito terrible y fueron comprados. El problema es que esos objetos nunca han sido descubiertos en excavaciones legales. Y además, esos objetos, lo sabemos ahora desde como 10 años, fueron fabricados todos con instrumentos modernos de hierro. Eso quiere decir que por todo no son precolombianos. Y por eso lo consideramos que son falsos. Pero la cosa es mucho más compleja. Como le dije, no hay falso o verdadero, hay posibilidades entre. Y la posibilidad es que esas piezas, no todas, hay realmente falsos, pero esas piezas, sobre todo los chicos, no son falsos, sino objetos del periodo colonial o un poco más tarde, que fueron quizás elementos de crucifijos. Y podemos imaginar que esos elementos católicos fueron destruidos en México durante las guerras de reforma por los partidos anticlericales y olvidados y redescubiertos unos años después, libres de referencias católicas, y por eso se consideraban que eran objetos precolombinos. Así, el Golgotá divino se transformó en Zompantli, la famosa plataforma azteca. Ven aquí que la cuestión del falso y del verdadero es mucho más compleja. Hay falsos, pero no todos. Y pienso, como muchos otros investigadores, con McLaren Wash, que en Estados Unidos, que muchas de esas cosas pudieran ser objetos coloniales o occidentales, con un cambio de interpretación. Lo más interesante quizás es la historia de Brividolara, que fue que todavía es, no sé si, creo que todavía vive,
que vive en México, creo en Veracruz, en el estado de Veracruz. Y este señor fue arrestado en 74 por tráfico de antigüedad. Claro que riscaba una pena muy importante. Y él se hizo como defensa que no era un traficante, sino un falsificador. Y en su prisión pidió la permisión de hacer nuevas piezas y las hizo, como Van Majorenne en Francia, en Europa, al salir de la Segunda Guerra Mundial. Él, en los 70, hizo piezas y, claro, evitó así, vaciló la pena maximal por este crimen de saqueo. Fue así nombrado restaurador oficial del Museo de Jalapa en Veracruz. Y la cosa hubiera podido ser terminada, sino que el Museo de Jalapa se lanzó en una operación muy importante y costosa de recuperación de todas las piezas de la zona de Veracruz para enriquecer su propio museo, el Museo de Jalapa. Y este señor, Víctor Lara, que estaba trabajando como restaurador, viendo las piezas pasando, dijo, esa la hice. Hizo quizás más de 3.000 piezas. ¿Se imagina el escándalo que levantó, sobre todo en América del Norte, donde muchos museos habían comprado piezas? Y podemos pensar que el estilo Veracruz quizás es, no totalmente, pero por buena parte una invención. Eso es una pieza original, eso es una creación famosa que todavía está en el Museo de Estados Unidos, una creación maravillosa de Brigitte Lara. En realidad, la cosa que me interesa más en el mundo de las falsificaciones precolombinas es el caso de las urnas zapotecas. He pasado mi doctorado sobre este caso de las urnas zapotecas, verdaderas y falsas. De hecho, hice un doctorado que 10 personas en el mundo leyeron, como es normal. Y pude así establecer una historia de la evolución del falso zapoteco. Esas son las verdaderas, es decir, que las urnas zapotecas son vasos con la efigie que están nombradas urnas, pero en realidad nunca se ha encontrado cenizas adentro y que no son siempre funerarias porque encontramos en las excavaciones afuera, esas piezas afuera de tumbas. Son piezas así muy conocidas y cuando la civilización zapoteca fue descubierta al fin del siglo XIX con la construcción del ferrocarril que iba de México hasta Oaxaca, en el sur del país, con el saqueo se encontró muchas de esas piezas y por eso los coleccionistas que sean locales, mexicanos o europeos se interesaron mucho a esas piezas. Y cuando hay una demanda, una pedida superior a la oferta, ¿qué pasó? Una producción de falso, porque el falso es esencialmente económico, principalmente económico. Esas son las piezas de excavaciones que se ve con su evolución estética y técnica, y aquí podemos ver la evolución de los falsos en el mundo. El esquema que presento me permite de probar que la falsificación del arte zapoteco, de las urnas zapoteco, ocurrió entre un periodo de 30 años, es decir, entre el principio del siglo XX y los años, el fin de los años 20. Durante 30 años hubo una ola muy importante de falsos con un apogeo en los años 20.
En esa época podemos considerar que entre 1920 y 1930, 2/3 de las piezas entrando en los museos europeos o americanos fueron falsos. De las 4.000 urnas que conocemos en el mundo, en las colecciones públicas, puedo afirmar que el quinto, quizás el cuarto, es falso. Es muy interesante, claro. No, cuando lo hice, yo sé que unos mercantes de arte no tenían una idea tan positiva de nuestro trabajo. Como el falso es el hijo de su tiempo, sabemos y vemos que la evolución de esas piezas falsas sí siguió la evolución de la idea de las piezas originales y sobre todo de las modas. Eso explica por qué las piezas más antiguas de los falsos, es decir, del principio del siglo XIX, tienen un estilo un poco art nouveau. Vemos así, por ejemplo, a la izquierda, el estilo la variedad que llamo Napoleón, entenderán por qué. Y también hay otras así variedades. Puedo considerar que 23 variedades agrupadas dentro de 11 estilos existen, cada uno con su propio estilo y evolución. Por ejemplo, durante el apogeo del estilo de los falsos, en los 20, vimos algunas piezas de una calidad muy importante, muy grande, de una técnica superior a lo que se hizo en los periodos precolombianos. Y, por ejemplo, puedo señalar el estilo felino murciélago, porque lo llamarlo así, o bien el estilo garzón, que podríamos también llamar Lulu, la famosa Louise Brooks, que tenía la famosa, ¿cómo se dice? Sí, eso, así. Y eso es una visión puramente art déco. Sin embargo, las piezas más numerosas del mundo de la falsificación zapoteca fueron los famosos acompañantes, por decenas y decenas y decenas, centenas. Piezas de este tipo fueron producidas siempre iguales, así, representando un estilo no muy alejado de la realidad, porque esta realidad no se conocía. En realidad, las excavaciones van a empezar en 1931, es decir, que antes no se conocía casi nada del mundo zapoteco, y esas falsificaciones son puras invenciones. Eso es interesante. Invenciones siguiendo la moda y la idea que teníamos de lo que pensábamos del original. Lo que pasó es que el crack bolsero de 1929 no solamente hundió a las economías, pero también al mercado del arte y a las famosas urnas zapotecas que tanto dinero valían, no valían después nada. Y por eso se paró esa producción. Sin embargo, no me di cuenta al principio cuando estudié esas piezas, podemos pensar que en los 50 hubo una nueva ola de producción de falsos. Aparecen estas piezas de este tipo, bien redonda, con los tipos estéticos diferentes, con informaciones reales que vienen de las excavaciones, que ahora ya conocemos bien esa civilización. Pero esas piezas nunca fueron descubiertas en excavación, y son muchas ahora. También aparecen, como decir, de repente en los 50 y vienen todas de una región al este de Oaxaca, un pueblito que se llama Mitla, alrededor de un museo privado que se llama el Museo Frisell. Y por esta razón pienso que una última ola
cuya importancia no se conoce todavía, existió, que llamo el estilo Frisell. No estoy seguro de la existencia real de esa guardada, poco importa que sean verdadera o falsas esa última pieza. Tenemos que pensar y saber que el falso no es un crimen espantoso, es antes de todo el resultado de la evolución de nuestra visión occidental hacia el mundo, un mundo indígena y antiguo. Y no voy a compartir por fin, voy a acabar con eso, la reacción del famoso Leopoldo Batres, que es el gran restaurador de la pirámide de Teotihuacán, que fue también director de las antigüedades mexicanas en el fin del siglo XIX, durante el periodo porfiriano. Este señor escribió que casi todos estos hombres dedicados a toda industria fueron alcohólicos y pasan su tiempo en las tabernas. Quizás no eran sobrios, pero seguramente eran valiosos y tenían talentos. Muchas gracias para su tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias al Congreso por esta invitación a presentar en esta edición del 2022 el proyecto Cotamisia, Arte, Feminismo e Internet. Como indiqué en la presentación en el Astra, remitido en su día, el proyecto es un evento que tuvo lugar hace unos años y que consideraba que tenía interés en que fuera referenciado en un contexto de investigación. Por lo tanto, con 15 minutos voy a tener que ser muy esquemática y agradecer que se le ha dado un espacio dentro del contexto de los temas del mundo hispano desde la perspectiva feminista. Gracias de nuevo especialmente a Inés Mónica Sarmiento Archer por su amabilidad, por el trabajo inmenso que está haciendo en esta línea de investigación. El concepto y fundamento del proyecto fue resumido en el abstract, indicaba en 4 puntos que cuestiona por una parte la condición de genialidad como concepto central del canon artístico dominante, que desvincula la metodología de los discursos y prácticas del arte, que relaciona las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, al feminismo, al tiempo que recupera la memoria histórica de la mujer en la cultura y el arte. El objetivo no solo es visibilizar a las mujeres artistas, sino también utilizar las nuevas tecnologías de la imagen como herramienta de producción, de comunicación y de diseño, de difusión de una nueva visión o punto de vista, lo que la comisaria de la exposición, Pilar Catalán, entiende y llama la otra mirada. Cotamisia es un proyecto diseñado por mi amiga, la artista visual Pilar Catalán, desarrollado en el seno de la Asociación de Creadoras Aragonesas en su primera y segunda edición, 2014 y 2015, comprometido con una perspectiva de género, aglutina diferentes sectores profesionales que se unen y alzan la voz para denunciar la reiterada invisibilización que sufren las mujeres en el sistema del arte y la cultura. Tema que sabemos que es histórico y que por muchos esfuerzos que se están realizando últimamente sigue siendo un tema prioritario. El título Cotamisia remite al libro que con ese título, la novela, escribió Edith Södergran, nacida en 1892, fallecida en 1923, la poeta feminista que se adelantó a su tiempo, la poeta finlandesa que se ha convertido en una figura del feminismo. El término Cotamisia significa encuentros
Encuentros de mujeres, encuentros de legados históricos, encuentros de aportaciones previas, fomento de encuentros futuros. La primera edición deja claro el concepto con un término de Estrella de Diego, la historiadora, que interpreta el término kotamisia o encuentros, diciendo que simboliza mucho más que la perfecta unión entre la pintora finlandesa Helen Sjöberg y la poeta socoparlante Edith Södergran. Kotamisia simboliza todos los encuentros de mujeres, con los hombres, con los hijos y con ellas mismas, con el amor, con la tierra y también con su soledad. La segunda edición hace hincapié en esos aspectos ecológicos de la llamada de la tierra, del replanteamiento de las desdichas o de las fatalidades que muchas mujeres han tenido que soportar. Los fundamentos del proyecto se establecen en la primera edición, si bien la segunda edición amplía notablemente las actividades. Las dos ediciones comparten esta cita que he mencionado de la historiadora Estrella de Diego y un enunciado que considero testimonial de la misma autora: las seguimos como otras nos seguirán, las recordamos como otras nos recordarán, porque hemos aprendido a encontrarnos. Y si hace falta, a sobreponernos a nuestra soledad. El proyecto se nutre de actividades interdisciplinares desde esta perspectiva de género, con el trabajo de creadoras de diferentes sectores profesionales. Pretende ser una reflexión intelectual sobre el encuentro, nuestro encuentro, el de todas, con la suma de estas sensibilidades que abarcan un amplio espectro de categorías artísticas y cuyos contenidos se concretan en los trabajos realizados por estas mujeres que han participado a través de la imagen, la palabra y la música. Así que hay músicas, hay artistas visuales y hay escritoras. El género literario se unifica con la imagen y con la música en una simbiosis a través de ese encuentro. El objetivo es ampliar lo que se entiende por la otra mirada, la de las emociones y planteamientos conceptuales distintos a los dominantes o preferentes, la que plantea nuevos vínculos de relación y percepción a través del descubrimiento, fusión, interconexión y recreación de obras de distintas individualidades. La suma de todas ellas cambia, modifica el concepto de autoría, cuestiona la condición de genialidad como concepto central del canon artístico dominante y, además, aporta de este modo una mirada más global y enriquecedora. El desarrollo tendré que exponerlo en las actas del Congreso, porque aquí no hay espacio para ello. Nombrar las 10 artistas que participaron como Net Artistas, Email Art, que es el vehículo de producción artístico. Las artistas visuales son Ana Aragüés, Ana Escar, María Jesús Bruna, Silvia Castell, Pilar Viviente, Virginia Espa, Maribel Lorén, María Mainar, Carmen Pérez Ramírez y la que suscribe estas líneas, Pilar Viviente. Todas las obras originales de las 10 artistas han estado sometidas a la intervención de la mirada de las otras artistas. Un proceso creativo compartido que no es un cadáver exquisito en modo alguno, aunque comparte con este la generación de formas por intervenciones sucesivas de diferentes autores. Cada artista pues interviene sobre la imagen de otra artista que recibe por correo electrónico. Cada artista obviamente teme y duda dónde están esos límites, hasta dónde puede intervenir, cómo intervenir, por respeto a la obra que le ha llegado, por riesgo a que se pierda la intencionalidad de la propuesta primaria. Surgen como consecuencia resultados inesperados y se crea una sinergia entre el colectivo que acerca unas a las otras y nos enriquece mutuamente. La digitalización del arte modifica sustancialmente su estructura
y afecta a los modos de producción artística, así como a su distribución. Esto todos lo sabemos. Conlleva nuevas e inesperadas propuestas. Otros espacios destinatarios del arte, como el ciberespacio, el concepto de obra abierta, la pérdida de autoría, la ausencia de dimensionalidad de los archivos adjuntos al correo electrónico, la pérdida de intimidad para el artista, que comparte con los demás, la desmaterialización de los recursos artísticos disponibles y la sustitución del soporte físico por la pantalla del ordenador. Podemos decir que en la primera década del siglo XXI las net artistas recogen y amplían el legado de otras artistas. Ese legado que es el de la responsabilidad de la creatividad, considerada como un dispositivo de construcción crítica y de sociabilidad y subjetividad, pudiendo actuar como una herramienta muy eficaz en la lucha feminista. Esta intencionalidad implícita en el proyecto se une a la idea de una colectividad utópica que enfatiza una convivencia basada en una democracia efectiva y una libre circulación de imágenes y de información en la red. El vídeo multimedia que realizó Miguel Lorren y que recoge 112 imágenes secuenciadas a partir de las artistas participantes, permite ver la primera imagen o punto de partida de cada artista y las intervenciones ulteriores del resto de las artistas participantes. La música del vídeo ha sido compuesta e interpretada por Sara Almazán, en particular para cada una de las piezas. Es realmente una obra de arte, el propio vídeo, que de hecho es un catálogo y el que yo quiero acabar esta exposición para que ustedes puedan visualizar el resultado de estos conceptos, de estos fundamentos del proyecto, de estas premisas, puntos de partida y criterios estéticos. A la segunda edición, que son las artistas que he citado, algunas de ellas participaron en la primera. La segunda edición además incluyó actividades de carácter teórico, como una mesa que se llamaba amarintias.com, celebrada al día siguiente de la inauguración en el auditorio del Centro Ibercaja de Huesca, y en la que participaron 4 ponentes: una historiadora, Victoria Bach, presentó un estudio de la fotógrafa Francesca Wodman. Yo misma expuse Las alas del deseo, el vuelo de la mente, referido a la capacidad de creación simbólica de generar sueños y fantasías, y que alude al universo femenino simbólico de Cotamisia. Carmen Peña presentó Mujeres cineastas en España, de la orfandad a la sororidad, magnífica presentación sobre el papel marginal de las mujeres en el cine y cómo esto se está modificando en las últimas generaciones. Y la propia Pilar Catalán, comisaria de la exposición, recogió el proyecto, esta edición, y habló de Cotamisia desde esta perspectiva de arte, feminismo e internet, analizando los aspectos comunes del net art y el ciberfeminismo, los límites entre lo real y lo virtual y el papel fundamental de las artistas en la creación del ideario feminista. Otras actividades se incorporaron posteriormente, como juegos, como ponencias de arqueología, de historia de las mujeres, actividades recreativas que involucraban al público, poesía de Luz Rodríguez y Antonio Gil Bartají, y concluyendo, Cotamisia se autodefine cuestionando ese canon artístico dominante, se autodefine desmarcándose de los parámetros tradicionales y androcéntricos e indagando sobre qué bases se puede haber construido una historia del arte que ha excluido a la mitad del género. Sin más prolegómenos, paso a la proyección del vídeo para que ustedes disfruten de la aportación creativa de las obras de las artistas de la edición segunda 2015 Cotamisia. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y espero que disfruten. Muchas gracias.
Hola, soy Ramón Abajo, calígrafo, tipógrafo, artista medieval. Estamos aquí en nuestro estudio de caligrafía e iluminación aquí en Manhattan, en el corazón de Manhattan, en Nueva York, y voy a tener el gusto de compartir con vosotros un trabajo que estamos haciendo, la importancia histórica que tiene el estudio científico que se lleva a cabo. Este trabajo es el Nican Mopouwa, que en náhuatl quiere decir aquí se cuenta o aquí se narra. Los 4 bifolios lo vamos a estudiar con detenimiento, vamos a analizar las marcas de agua, los corindones, los puntizones, las tintas, etcétera, etcétera, para aportar a través de la ciencia lo que es una datación en qué año está hecho. Por un lado, el trabajo facsimilar, por otro lado, estamos haciendo una reproducción artística de lo que sería este trabajo, pero hecho en aquellos tiempos, pero con aportaciones modernas, para lo cual lo que hacemos fundamentalmente es utilizar el texto del Nican, pero traducido al español gracias a don Miguel León Portilla, y en esta traducción pues van a ver que las ilustraciones son originales, utilizamos tintas, pigmentos naturales, resinas Andaraca en ese caso, utilizamos pan de oro, utilizamos para la portada de la edición más de lujo una talla en hueso. Esto sería un hueso de una vaca, esto sería laminado, y una vez laminado se pega y se hace una talla como esto. Esto es una cerámica, pero hay un tallador que lo hará en su momento. Esto trabajamos con pergamino, esto es un trabajo que hicimos de un bestiario, esta es mi caligrafía, hecho sobre pergamino de piel natural de oveja, en este caso. Trabajamos con oro bruñido, trabajamos con pigmentos naturales como la cochinilla de México, y esto sería una representación de la primera página, del primer folio de la interpretación artística. Aquí se narra, aquí se pone en orden. Trabajamos con papiro, trabajamos con papel artesanal, con papel diamate y con pergamino, y aquí tenemos ya listo el papel diamate para otra de las versiones que vamos a hacer. Entonces, bienvenidos al estudio, bienvenidos a esta presentación. El título es el Nican Mopouwa, Nuevo Tesoro Guadalupano, investigación y arte. Nican Mopouwa quiere decir, en la lengua nahuatl, aquí se narra, aquí se dice, aquí se cuenta. Se llama de esta manera en honor, con referencia a las 2 primeras palabras. El Nican Mopouwa es el texto fundacional para el culto a la Virgen Guadalupana. Se considera este documento también el Evangelio de las Américas, donde 400 millones de hispanohablantes de una de otra manera tienen conocimiento y celebran el culto guadalupano. No se puede hablar de México sin hablar de la Virgen de Guadalupe, y no se puede hablar de la Virgen de Guadalupe sin recurrir a las fuentes del relato. Y entonces este documento en sí mismo se le considera un gran tesoro, porque es el documento, el manuscrito más antiguo que se conserva, que hace referencia a las fuentes, como digo, de la Virgen de Guadalupe.
En esta conferencia voy a hablar sobre lo que es el Nican Mopowa, la relevancia histórica y sobre todo las últimas investigaciones que hemos realizado en conjunción con la Librería Pública de Nueva York y el Metropolitan, que han analizado las tintas y el papel. Finalmente, Juan va a hablar cómo se hace una reproducción facsimilar de gran calidad y luego cómo vamos a hacer en este trabajo de este documento tan importante una interpretación original sobre este texto, pero que va a ser no en náhuatl, sino en español con el texto de don Miguel León Portilla. ¿Okay? So, Nican Mopowa, como digo, quiere decir, como explico, aquí se narra, aquí se cuenta, narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro de Tepeyec entre el 9 de diciembre y el 12 de diciembre en el 1531. Hay un total de 5 apariciones históricamente contrastadas, sin embargo este Nican Mopowa recoge solamente 3 de ellas. Nican Mopowa es la primera fuente de información guadalupana y está compuesto por 1, 2, 3 y 4 bifolios. ¿Okay? ¿Cuándo comenzó el punto mariano y la importancia de la datación? Al día de hoy existe un gran debate sobre la fecha de publicación del Nican. La mayoría de las autoridades están de acuerdo en que fue escrito hacia 1556. De hecho, el historiador Edmundo Gorman opina que Antonio Valeriano había escrito el Nican Mopowa sobre esta fecha. Considerando que las apariciones tuvieron lugar en el 1531, el Nican este de Nueva York es el manuscrito más antiguo que se conserva y que data el acontecimiento lo más cercano al evento. Sin embargo, el debate es que si no se escribió este manuscrito o un original sobre el cual este está basado, habría que pensar que el culto guadalupano, como otros piensan, ocurre 100-150 años más tarde. La importancia de la datación de este manuscrito tiene que ver con eso exactamente. Dime que este manuscrito es cercano a las apariciones y diré que el culto mariano, el culto a la Virgen de Guadalupe, empieza inmediatamente después. Dime que este manuscrito, que es la referencia más antigua, es 100 o 150 años más tarde y entonces cabe la duda de que efectivamente es más bien una cosa de tradición, más bien una cosa de fe que una cosa comprobada, que el culto empezó mucho antes. El segundo punto es quién escribió el original. Bueno, pues no se sabe quién lo escribió, aunque el primer texto publicado por Laso de la Vega en papel, él mismo afirma que él es el autor del Nican Mopowa. Sin embargo, los académicos están prácticamente de acuerdo que el escritor, el autor fue Antonio Valeriano, que trabajaba en el escritorio, en la abadía, en el monasterio de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Cuántos Nican Mopowas hay y quiénes los escribió? Bueno, pues hay, como digo, el de Luis Laso de la Vega, que lo imprime en el 1649, y luego que incluye, aparte de este Nican Mopowa, otros textos y otros sermones, ¿vale? A continuación, en el 1648, un año antes, Miguel Sánchez escribe la imagen de la Virgen Madre de Dios de Guadalupe, donde él narra las 5 apariciones. Esos son libros impresos. Manuscritos están los en la Librería Pública de Nueva York, hay 3, este es el más antiguo, otro posterior y otro de 4 bifolios mucho más tardío. Y en la Librería Pública de Francia hay otro manuscrito que parece ser que también es muy tardío. Paso a hablar de las investigaciones científicas que hemos llevado a cabo. Este sería el manuscrito de Luis Laso de la Vega, el primer libro que se publica, el Nican Mopowa. Esto sería el interior del libro. ¿Por qué lo enseño? Porque en la guía de estudio que acompaña nuestro trabajo, donde participan más de 30 autoridades del mundo académico, esta guía de estudio viene obviamente escrita, tipografiada, y hemos hecho una tipografía que es idéntica a la del libro este de Luis Laso de la Vega. ¿Por qué? Para rendir culto y honor al autor. Juan hablará de la inspiración de los manuscritos artísticos, y luego esto es el estudio que hemos hecho científico. Bueno, esto es el análisis del papel, donde vemos la marca de agua. No se ve demasiado bien, pero para que se hagan una idea, hemos analizado la morfología del papel, cuántos corindones y puntizones. Los corindones son las líneas que deja, la marca que deja en el papel el bastidor cuando se hace a mano. Entonces los corindones serían las marcas gruesas, los puntizones están más juntitos y son las líneas, las unas horizontales y verticales.
tanto sabiendo el número de colindones, puntizones como la filigrana y la marca de agua y la composición química del papel, se puede datar la fecha cuando se hizo el papel, el molino y el fabricante. Por eso que es tan importante este estudio. Aquí tenemos otra pequeña slide sobre los colindones y puntizones. Aquí hemos marcado el papel es genovés, eso lo sabemos. Esto es una marca de agua, el Trimundi, que se llama. Esta es otra marca de agua que aparece en otro bifolio, en el bifolio 2, en el bifolio 3. Como digo, en esta guía de estudio que prácticamente está acabada, vamos a decir con los expertos, José Carlos Balmaceda, Carmen Hidalgo Brinquis, que han colaborado. Ellos, que son expertos, nos dicen cuándo está esto datado. En este momento, como digo, esta información la tenemos prácticamente en el horno y muy prontito lo vamos a sacar a la luz, junto con la investigación que está haciendo el Metropolitan de las tintas, y lo vamos a compilar y vamos a dar, bueno, quizás en primicia, lo que sería este estudio. Esto es una representación que hemos hecho, esta es la marca de agua original, y cuando hacemos el papel artesanal que vamos a hacer con el mismo material, con las mismas técnicas de la antigüedad, también estamos haciendo la marca de agua. Esto es un boceto y este es otro, ¿vale? Y luego, esta es la segunda marca de agua, esto es el papelero que está dando propuestas de cómo y de qué manera hay que hacerlo. Esto es el estudio del papel que hemos hecho allí in situ en la Librería Pública de Nueva York para medir el gramaje, el grosor y el peso, ¿vale? Esto es una foto de cómo el papelero nos está dando ya muestras de este papel artesanal, que va a ser idéntico, como digo, al que se utilizó en el documento original. Y esto es la interpretación artística de cómo va a ser este Nikan Mopowa en español. Por una parte va a ir con una tipografía como esto, pero en una versión más exclusiva todo el texto va a estar caligrafiado por mí, la primera copia. Las demás, pues, por otros calígrafos aquí de la Sociedad de Escribas de Nueva York. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su